Raúl se despertó antes que el sol, como siempre. Años de entrenamiento, sudor y disciplina habían forjado el hábito en él como memoria muscular. Se levantó de la cama con un movimiento suave, sus pies descalzos golpeando el frío azulejo. El aire estaba cargado del tranquilo zumbido de la madrugada, el tipo de silencio que pertenecía a los luchadores, a los hombres que conocían el peso del agotamiento pero nunca cedían ante él. Le dolían partes del cuerpo que le resultaban familiares, los nudillos en carne viva por las horas que había pasado sobre el saco pesado, las costillas aún sensibles por la última sesión de entrenamiento en el gimnasio. Giró el hombro, sintiendo cómo tiraba de la tensión, y exhaló. La lucha siempre había sido su lenguaje, su forma de entender el mundo. En el ring, había reglas. Respeto. Un ritmo para el dolor. Veías venir el golpe y o bien te movías, bloqueabas o lo recibías. ¿Pero la vida fuera de las cuerdas? Era diferente. Allí era donde los golpes venían de ángulos que nunca esperabas. Y últimamente, Raúl tenía la sensación de que estaba a punto de recibir un golpe que no había visto venir. Se movía silenciosamente por la casa, dejando dormir a Sofía. O al menos, eso es lo que se decía a sí mismo. No quería admitir que parte de él la estaba evitando. Había algo en la forma en que respiraba por la noche ahora, ligera e inquieta, como si no estuviera del todo allí. Como si sus sueños estuvieran en otro lugar. Raúl agarró sus zapatillas de correr, salió y comenzó su calentamiento. Las farolas parpadeaban, el aire estaba cargado del olor a pavimento mojado de la lluvia de la noche anterior. Salió a un ritmo constante, dejando que el ritmo de sus pies golpeando el suelo estabilizara sus pensamientos. Los boxeadores sabían cuando algo iba mal. Era un instinto, un susurro en el fondo de la mente de que algo no estaba bien. Era lo que te impedía recibir un gancho de derecha, lo que te impedía subestimar a un oponente. Y desde hacía semanas, Raúl sentía que algo le carcomía. Sofía había cambiado. Se notaba en la forma en que lo tocaba, breve, distante. En la forma en que su risa era demasiado fácil, demasiado brillante, como una máscara. En la forma en que evitaba sus ojos cuando él le hacía preguntas sencillas, sus respuestas demasiado suaves, demasiado ensayadas. Había intentado ignorarlo. No era un hombre celoso. No era de los que lanzan acusaciones sin pruebas. Pero no necesitaba pruebas. El cuerpo dice la verdad mucho antes que la boca. Y el cuerpo de Sofía, sus ojos, sus manos, la forma en que se mantenía a su lado, lo decía todo. Raúl apretó los puños mientras aceleraba el paso, con la respiración firme y controlada. Había estado en demasiadas peleas como para ignorar la sensación de estar siendo manipulado. De estar siendo utilizado. La primera prueba de verdad llegó esa noche. Había terminado tarde en el gimnasio, terminando de entrenar a un luchador más joven. Cuando salió, la noche era fresca, las calles estaban tranquilas. Condujo hasta su casa, las carreteras le eran familiares, la memoria muscular le guiaba. Pero al acercarse a su barrio, vio algo que le hizo apretar las manos sobre el volante. El coche de Sofía. Estaba aparcado frente a un pequeño edificio de apartamentos, uno que no tenía motivos para asociar con ella. Aquí no tenía amigos. Ni familia. Ningún motivo para estar en esta parte de la ciudad. Raúl se detuvo a una manzana de distancia y apagó las luces. Se quedó allí sentado, con el corazón firme pero los puños apretados. Los luchadores no se precipitaban. Observaban. Aprendían los movimientos de su oponente antes de hacer un movimiento. Pasaron los minutos. Entonces se abrió la puerta del apartamento. Sofía salió, ajustándose el dobladillo de la blusa. Y detrás de ella, una sombra. Una figura. Un hombre. Raúl apretó los nudillos contra el volante. No se movió. No respiró. La pelea había comenzado. Raúl no reaccionó esa noche. Se sentó en su coche, viendo a Sofía desaparecer entre las sombras, con el corazón tranquilo pero la mente acelerada. Una versión más joven de sí mismo habría cruzado la calle furiosamente, exigiendo respuestas, lanzando puñetazos. Pero el boxeo le había enseñado a contenerse.
No servía de nada golpear sin control cuando no conocías tu objetivo. Condujo a casa en silencio. La casa se sentía más fría cuando entraba, más vacía. Se sentó en el borde de la cama, esperando a que ella regresara, mirando la foto enmarcada en la mesita de noche, los dos en una playa de Cancún, años atrás, riéndose, con la cabeza echada hacia atrás de una manera que solía hacerle sentir como el hombre más afortunado del mundo. Ahora, todo lo que sentía era el peso de algo que se rompía. Cuando Sofía finalmente entró, se movió en silencio, como si esperara no despertarlo. Él se quedó quieto, escuchando el susurro de la tela mientras ella se cambiaba, la tranquila exhalación de su aliento mientras se deslizaba bajo las sábanas. Olía a aire de hotel. A ausencia de hogar. Raúl apretó la mandíbula, obligándose a respirar con regularidad. No era el momento. Aún no. Un luchador nunca cae en una trampa a ciegas. A la mañana siguiente, se despertó antes que ella. Se duchó, se vistió y se fue al gimnasio antes de que saliera el sol, pero no pensaba en entrenar. Pensaba en ella. Empezó a prestar atención. A prestar mucha atención. Sofía ahora tenía un patrón, uno que no había existido antes. Se iba a horas extrañas, alegando recados que no coincidían con sus hábitos habituales. De repente, se volvió posesiva con su tiempo, salía corriendo después del desayuno y regresaba justo antes de la cena, siempre con alguna excusa, alguna distracción. Cuando él le preguntaba dónde había estado, sus respuestas eran demasiado suaves, demasiado rápidas. La forma en que ladeaba la cabeza, la forma en que sus labios se curvaban en las comisuras, era algo ensayado, como un luchador que lanza una finta, esperando que muerda el falso y ignore el verdadero golpe que se avecina. Pero él no mordía. En cambio, esperaba. Entrenaba más duro en el gimnasio, golpeando el saco con una fuerza que hacía retroceder a los chicos más jóvenes. Pero por mucho que forzara su cuerpo, la ira no se iba. Se sentía en su interior, enroscada y lista. Por la noche, fingía dormir. Oyó el teléfono vibrar bajo la almohada, el sonido apenas audible de un mensaje que llegaba. Escuchó el silencio que siguió, la forma en que ella se apartó de él en la cama, creando un muro invisible entre ellos. Ella pensó que era inteligente. Pensó que estaba ganando. 5 días después, él la siguió de nuevo. Se quedó atrás, 2 coches por detrás, moviéndose entre el tráfico como un fantasma. La ruta de Sofía era deliberada, cuidadosa. No conducía directamente a su destino, tomaba desvíos, cambiaba de carril innecesariamente, daba media vuelta una vez. Si no fuera un hombre paciente, si no fuera alguien que conociera el arte de estudiar a un oponente, podría haberla perdido. Pero ella no era mejor en esto que él. Después de casi 30 minutos, llegó a un pequeño edificio de apartamentos en una parte de la ciudad que ninguno de los dos había visitado antes. Raúl aparcó calle abajo, observándola mientras se bajaba del coche, mirando por encima del hombro una vez antes de entrar. No se movió. No respiró. Ahora era real. Una parte de él todavía había querido creer que estaba equivocado. Que tal vez se estaba imaginando cosas, que tal vez ella tenía alguna razón inocente para estar allí. Pero la inocencia no mira por encima del hombro. El conocimiento lo cambió todo. Intentó actuar con normalidad, pero era imposible. Cada vez que ella lo tocaba, se sentía forzado. Cada vez que ella reía, él oía la mentira que había debajo. Él lo sabía. Y pronto ella sabría que él lo sabía. Pero aún no. Raúl no iba a enfrentarse a ella como un hombre desesperado que suplica una explicación. No. Ahora ella era la que estaba en el ring. Raúl siempre había creído que la paciencia era el arma más poderosa de un boxeador. Un hombre que atacaba demasiado pronto, que dejaba que su ira dictara su ritmo, siempre se exponía. Un hombre que se controlaba, que dejaba que el oponente se cansara, que le hacía creer que estaba ganando, era el que asestaba el golpe final. Y eso era exactamente lo que él pretendía hacer. Sofía pensaba que tenía el control. Caminaba por la casa con la misma facilidad despreocupada, lo besaba en la mejilla antes de salir, se reía en la cena,
hablaba de nada como si no pasara nada. Pero ahora, Raúl lo veía como lo que era, una actuación. Y no tenía intención de interpretar su papel. Empezó con cosas pequeñas. Cambió su horario. Antes, tenía horarios predecibles, madrugaba en el gimnasio, pasaba las tardes entrenando a luchadores más jóvenes y las noches en casa, exhausto. Sofía conocía su rutina. Sabía cuándo se iría, cuándo tendría tiempo para moverse sin ser detectada. Así que él le quitó esa certeza. Algunas mañanas, se iba antes de lo habitual. Otras, se quedaba en la cama más tiempo, fingiendo dormir mientras ella elegía cuidadosamente su ropa y revisaba su teléfono. Se saltaba el gimnasio inesperadamente, entraba y salía de casa a horas aleatorias. Y observaba. Al principio, ella no se dio cuenta. Pero poco a poco, las grietas en su confianza comenzaron a aparecer. Una noche, cuando ella cruzó la puerta, vaciló por un segundo cuando lo vio sentado en la sala de estar con poca luz. Fue casi imperceptible, un breve titubeo en su movimiento, pero él lo captó. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, forzando una sonrisa. Acabo de llegar a casa temprano, dijo él, con voz tranquila. Ella asintió, relajó los hombros. ¿Un largo día en el gimnasio? Dejó que el silencio se alargara. Sofía siempre había sido buena llenando silencios, pero esta vez se movió en su sitio. Sus dedos se movieron nerviosamente en el asa de su bolso. Quería que él dijera algo. Necesitaba que lo hiciera. Pero Raúl había aprendido hacía mucho tiempo que el silencio podía ser más fuerte que las palabras. Finalmente, ella se movió, dándole un beso en la mejilla antes de dirigirse hacia el dormitorio. Él oyó cómo se cerraba la puerta. El sonido de la cerradura al encajar en su sitio. Ella estaba ocultando algo. Y ahora, sabía que él estaba observando. Durante la semana siguiente, Raúl se aseguró de sembrar pequeñas dudas en su mente. Dejó de tocarla primero. Dejó que ella se acercara a él. Cuando ella lo besó, él no se inclinó hacia ella, sino que dejó que sintiera la ausencia de calor, la forma en que sus labios se unieron a los de él, pero no encontraron nada a cambio. Recuperó su control, poco a poco. Ella empezó a darse cuenta. Empezó a preguntar. Una noche, mientras estaban en la cama, se volvió hacia él y le puso una mano en el pecho. «Has estado distante», dijo en voz baja. Él miró al techo. «¿De verdad?» Ella dudó. «¿Pasa algo?» Raúl giró la cabeza lentamente y la miró a los ojos. La estudió como lo haría con un oponente, observando sus gestos, sus tics nerviosos, cualquier signo de debilidad. Y ahí estaba. La ligera tensión en su mandíbula. El destello de inquietud en sus ojos. ¿Debería haber algo mal?, preguntó. Un momento. Una pausa. Luego ella se obligó a reír. No, por supuesto que no. Se dio la vuelta. Él sonrió para sí mismo en la oscuridad. Una noche, decidió ir más allá. Le dijo que trabajaría hasta tarde en el gimnasio, que se quedaría para hacer sesiones de entrenamiento extra. Incluso se aseguró de irse a su hora habitual, dejando que ella pensara que se había ido. Pero no fue al gimnasio. Aparcó a unas manzanas de la casa, esperando, observando. Pasó una hora. Luego otra. Y entonces. Se encendió una luz en el dormitorio. Una silueta se movió detrás de las cortinas. Raúl apretó la mandíbula y exhaló lentamente. Salió del coche y caminó hacia la casa con pasos mesurados. La puerta principal estaba abierta, descuidada. Ella no esperaba que él regresara. Cuando entró, el aire estaba cargado de algo tácito. Una presencia que no pertenecía allí. Y entonces lo oyó. Una voz. Un murmullo bajo, seguido de la risa de Sofía. Íntima. Familiar. Raúl no se movió. No respiró. La prueba definitiva estaba justo ahí, detrás de esa puerta. Pero no iba a abrirla. Todavía no. No, quería que ella viviera con el miedo a ser descubierta. Así que, en su lugar,
caminó hacia la cocina, cogió un vaso y lo llenó de agua. Luego se aseguró de que el grifo chirriara lo suficiente como para que se oyera. Las risas cesaron. La casa quedó en silencio. Raúl tomó un lento sorbo de agua, mirando fijamente la puerta. Deja que entre en pánico. Deja que se pregunte. Deja que sienta, por primera vez, el peso de saber que está perdiendo. La verdadera pelea estaba a punto de comenzar. Raúl había aprendido hacía mucho tiempo que el oponente más fuerte no era el que lanzaba los golpes más duros, sino el que te hacía dudar de ti mismo. El que te hacía creer que tenías el control mientras te apretaba lentamente el nudo corredizo alrededor del cuello. Y eso era exactamente lo que le estaba haciendo a Sofía. Ella pensó que se estaba saliendo con la suya. Pensó que todavía lo estaba engañando. Pero Raúl lo vio ahora, la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando dejaba las llaves, la forma en que se reía con demasiada facilidad, la forma en que sus ojos parpadeaban con algo parecido al pánico cada vez que la miraba demasiado tiempo. Ella se estaba quebrando. Pero quebrarse no era suficiente. Él quería que ella perdiera. Así que empezó a prepararse. Lo primero que hizo fue protegerse. Se reunió en secreto con un abogado, un hombre en el que confiaba, un exboxeador que había visto a demasiados hombres ser destruidos fuera del ring porque no vieron venir la verdadera pelea. Juntos, planearon todos los movimientos financieros que Raúl necesitaba hacer. ¿La casa? La hipoteca ya estaba a su nombre. ¿El gimnasio? Su negocio, construido con su sangre y sudor mucho antes de que Sofía apareciera. ¿Sus cuentas conjuntas? Pronto, ya no serían tan conjuntas. Actuó con cuidado, metódicamente. Poco a poco, empezó a transferir activos, cerrar cuentas, asegurar todo lo que era suyo. Se aseguró de que, cuando llegara el momento, cuando finalmente subiera al ring para el asalto final, Sofía no solo perdiera, sino que no le quedara nada. Y ella no tenía ni idea. Porque él seguía interpretando su papel. Siguiendo dejando que ella pensara que tenía la sartén por el mango. Siguiendo dejando que ella creyera que lo tenía engañado. Raúl no necesitaba acusarla de nada. Solo necesitaba hacerle sentir que podría hacerlo. Así que empezó a dejar pequeñas pistas. Una mañana, mientras tomaban café, preguntó casualmente, ¿alguna vez sientes que la gente subestima lo mucho que nos damos cuenta? Sofía parpadeó, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Él sorbió su café. Solo que, la gente cree que puede salirse con la suya, que nadie está prestando atención. Pero siempre hay alguien mirando. Siempre hay alguien que ve. Ella se rió, un sonido corto y nervioso. Estás siendo dramático. Quizás. Dejó que el silencio se extendiera de nuevo, dejó que ella se moviera incómoda en su silla. Era pequeño, solo una gota de duda. Pero la duda tenía una forma de crecer. Sofía empezó a cambiar. Ya no tenía tanta confianza en sí misma. Le respondía bruscamente por cosas sin importancia, se ponía a la defensiva ante preguntas que ni siquiera eran acusaciones. De repente, volvió a interesarse por su agenda, preguntando cuándo estaría en casa, a qué hora estaría en el gimnasio. Había pasado tanto tiempo mintiendo, tanto tiempo creyendo que tenía el control. Ahora, ella era la que se sentía observada. Ahora, ella era la que dudaba de cada movimiento. Y Raúl disfrutaba de cada segundo. El día del juicio final llegó antes de lo esperado. Raúl había planeado alargar esto un poco más, para asegurarse de que cada pieza estaba en su sitio. Pero a veces, un oponente se dejaba muy expuesto, y cuando lo hacía, un verdadero luchador no dudaba. Esa noche, le dijo a Sofía que llegaría tarde al gimnasio. Ella asintió, demasiado rápido. Está bien. Probablemente me iré a la cama temprano. Era mentira. Raúl siguió el juego. Se fue como de costumbre, dejó que ella oyera el coche alejarse. Pero en lugar de dirigirse al gimnasio, aparcó 2 calles más abajo. Y luego esperó. Pasaron los minutos. Luego 1 hora. Y entonces. Se abrió la puerta principal. Sofía salió,
vestida de manera diferente a cuando él se fue. Con el pelo peinado. La ropa elegida con intención. Se metió en su coche y se marchó con el tipo de urgencia que le dijo a Raúl todo lo que necesitaba saber. Él arrancó el motor. Esta noche, ella lo llevaría directamente a la verdad. Y cuando lo hiciera, él se aseguraría de que se arrepintiera de cada mentira. Raúl había seguido a hombres al cuadrilátero cientos de veces, los había mirado fijamente bajo las brillantes luces, esperando a que sonara la campana para dar inicio a la pelea. Pero esto era diferente. Esta era una cacería lenta y deliberada. Un depredador rastreando a su presa por las calles de Mérida, a través del resplandor cambiante de las farolas y el zumbido del tráfico nocturno. Mantenía 2 coches detrás de Sofía, su respiración era uniforme, su pulso constante. Los cazadores controlaban sus emociones. Los que dejaban que la ira se apoderara de ellos perdían la concentración. Y en ese momento, la concentración era lo único que importaba. Conducía como alguien a quien no le preocupaba que la siguieran. Sus movimientos eran suaves, experimentados, no era la primera vez que tomaba esta ruta. Ese hecho por sí solo fue suficiente para que Raúl apretara el volante con más fuerza. Giró hacia una calle más tranquila, dirigiéndose a una parte de la ciudad donde las carreteras eran más estrechas y los edificios más antiguos. Finalmente, se detuvo en un pequeño complejo de apartamentos, nada lujoso, solo un edificio de 2 pisos con pintura descolorida y pasillos con poca luz. Raúl aparcó a poca distancia, apagando el motor. Sofía salió del coche, se ajustó la blusa y echó un vistazo a su alrededor, asegurándose de que nadie la observaba. No lo vio. Nunca lo había visto. Raúl la observó mientras subía las escaleras, sus tacones haciendo un suave sonido contra el desgastado hormigón. Se movía con facilidad, con confianza, como si fuera algo rutinario. Como si perteneciera a ese lugar. Entonces se detuvo frente a una puerta. Apartamento 2B. Llamó una vez. 2 veces. La puerta se abrió y un hombre salió. Raúl se puso tenso. No era un joven idiota imprudente. No, este hombre era mayor, de unos 35 años, en forma, seguro de sí mismo. Alguien que sabía lo que hacía. Ambos intercambiaron una breve mirada antes de que Sofía entrara y la puerta se cerrara tras ella. Raúl exhaló lentamente, sintiendo como el calor se elevaba en su pecho. Lo había sabido. Había estado seguro. Pero verlo desarrollarse en tiempo real, era algo completamente distinto. Todo en él exigía acción. Sus puños ansiaban golpear. Su cuerpo se tensó, listo para moverse, para luchar, para destruir. Pero no lo hizo. Porque un verdadero luchador nunca lanza un puñetazo solo para sentirse mejor. Un verdadero luchador se asegura de que cada golpe cuente. Así que esperó. Pasaron los minutos. Luego 1 hora. Finalmente, la puerta se abrió de nuevo. Sofía salió primero, arreglándose el pelo y ajustándose el vestido. El hombre la siguió, apoyado casualmente en el marco de la puerta, mirándola con una sonrisa que hizo hervir la sangre de Raúl. Intercambiaron unas palabras y luego Sofía lo besó. Un movimiento lento y ensayado. Familiar. Raúl se obligó a quedarse quieto. Su mundo ya había terminado. No había necesidad de apresurar el golpe final. Observó cómo Sofía regresaba a su coche, ajena a la tormenta a la que se enfrentaba. El hombre se quedó en la puerta un momento y luego desapareció en el interior. Raúl memorizó cada detalle, la forma de su rostro, su postura, el número de la puerta del apartamento. No tardaría mucho en saber con quién había estado jugando. Raúl no siguió a Sofía a casa. No de inmediato. En su lugar, se sentó en su coche, dejando que el peso del momento se asentara. Había pasado semanas preparándose. Moviendo dinero. Asegurando sus activos. Asegurándose de que cuando llegara el momento, no se iría sin más, sino que la dejaría sin nada. Y ahora, la etapa final había comenzado. Cuando llegó a casa, la casa estaba a oscuras. El coche de Sofía ya estaba en la entrada. Entró en casa, moviéndose despacio,
con decisión. Ella estaba en la cama, fingiendo dormir. Raúl no dijo una palabra. En vez de eso, metió la mano en el bolsillo, sacó una sola llave y la dejó en la mesita de noche junto a ella. Sofía se movió ligeramente y luego se quedó inmóvil. Lo sabía. No preguntó. Y Raúl no respondió. Raúl había aprendido algo valioso a lo largo de los años: la gente teme más al silencio que a la ira. Era fácil tratar con un hombre que gritaba, que lanzaba acusaciones, que exigía respuestas. Podías mentirle. Podías llorar, hacerte la víctima, tergiversar la verdad hasta que no supiera qué creer. Pero, un hombre que no decía nada. Un hombre que se limitaba a mirar. Ese hombre era peligroso. Y ahora, Sofía empezaba a entenderlo. Raúl no la acusó. No le preguntó dónde había estado. No cambió su rutina ni hizo ningún movimiento dramático. Simplemente se volvió diferente. No frío, no abiertamente hostil, solo distante. Mesurado. Controlado. En el desayuno, se sentó frente a ella, bebiendo su café en silencio mientras ella jugaba con su cuchara. Por la noche, se metía en la cama sin decir una palabra, sin tocarla. Dejaba que ella sintiera el espacio entre ellos. Y funcionaba. Ella estaba cada vez más inquieta. ¿Pasa algo?, preguntó una noche, forzando un tono ligero. Raúl la miró, sosteniendo su mirada durante un momento demasiado largo. Luego se encogió de hombros. ¿Por qué iba a pasar algo? Eso fue todo. Solo 5 palabras. Pero la forma en que su respiración se entrecortó, la forma en que sus dedos se tensaron contra la mesa, se lo dijeron todo. Estaba asustada. No de él, no, nunca. Pero de lo que él sabía. Y de lo que podría hacer. Al principio, trató de actuar con normalidad. Le cocinó sus comidas favoritas, le tocó el brazo cuando hablaba, se rió de cosas que no tenían gracia. Pero la calidez no estaba ahí. Era forzada, hueca, un acto. Y Raúl no siguió el juego. No correspondía a sus caricias. No respondía a su risa nerviosa. Dejó que el silencio se extendiera entre ellos, que ella sintiera su peso. Y poco a poco, empezó a quebrarla. Ella soltaba exabruptos por cosas insignificantes, llaves extraviadas, una puerta abierta, el sonido de él golpeando el pesado saco en el garaje a altas horas de la noche. Una noche, cerró un armario con más fuerza de la necesaria y se volvió hacia él con los ojos muy abiertos y frustrados. ¿Vas a decirme qué pasa? Raúl levantó la vista del plato. ¿Qué te hace pensar que pasa algo? Ella apretó la mandíbula. Porque estás actuando de forma extraña. Él ladeó ligeramente la cabeza. ¿Lo estoy? Sí, siseó ella con voz baja y tensa. Lo estás. Raúl no pestañeó. Quizás solo te sientes culpable. La sangre se le escapó del rostro. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego ella se rió, con un sonido seco y quebradizo. ¿Culpable? ¿Culpable de qué? Raúl la miró fijamente, con una expresión indescifrable. Dímelo tú. Sofía abrió la boca y luego la cerró. No tenía nada. No había forma de defenderse sin revelar demasiado. Sacudió la cabeza, agarró su plato y se alejó. Raúl exhaló lentamente, apretando los dedos. Bien. Deja que se pregunte. Deja que sienta que las paredes se cierran. Sofía dejó de dormir. Se daba vueltas por la noche, suspirando, moviéndose, quitándose y poniéndose la manta. Más de una vez, Raúl la oyó levantarse en medio de la noche, caminar por el pasillo, comprobar las cerraduras de las puertas. Estaba desmoronándose. Una tarde, Raúl llegó a casa antes de lo habitual. Entró en silencio, caminó hacia el pasillo y luego. Una voz. Baja. Urgente. Siguió el sonido hasta la cocina. Sofía estaba de espaldas a él, con el teléfono pegado a la oreja. No sé, decía ella con voz tensa. Algo ha cambiado. Está actuando de forma extraña. Creo que lo sabe. Silencio.
Entonces. No, no puedo irme sin más. Necesito más tiempo. Raúl sintió que una calma fría y constante se apoderaba de él. Ella aún no lo había visto. Él observó cómo ella agarraba el teléfono con más fuerza, con los hombros tensos. Es que, no sé qué está planeando, pero no puedo dejar que. Ella se dio la vuelta. Y se quedó inmóvil. Sus ojos se encontraron. El color se le fue del rostro. Raúl no dijo una palabra. Solo observó. Y en ese momento, ella finalmente comprendió. Todo estaba a punto de derrumbarse. Sofía siempre había sido cuidadosa. Siempre calculadora. Había construido su vida en torno a la tranquila confianza de que podía equilibrar todo, de que nadie sabría nunca lo que sucedía tras la cortina. Pero ahora, la cortina estaba ardiendo. Raúl no había gritado. No la había acusado. No había hecho ni una sola pregunta. Y ese silencio era más aterrador que cualquier confrontación. No podía dejar de pensar en la forma en que la había mirado cuando la sorprendió hablando por teléfono. La quietud de su postura, la forma en que la había observado, sin pestañear, como si dejara que sintiera cada pizca de su control. Y ese control la estaba asfixiando. A la mañana siguiente, salió de casa antes de lo habitual. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Condujo sin rumbo fijo al principio, agarrando el volante, con la mente acelerada. ¿Lo sabía todo? ¿O solo sospechaba? Tenía que tener cuidado. Tomó una decisión. Dejaría de ver a Martín, al menos por ahora. Crearía distancia, dejaría que las cosas se calmaran. Quizás entonces Raúl bajaría la guardia. Pero en el fondo, sabía que ya era demasiado tarde. Porque Raúl no estaba actuando como un hombre sospechoso. Estaba actuando como un hombre que lo sabía. Y cuanto más intentaba actuar con normalidad, más evidente se volvía su culpa. En la cena, se obligó a comer, aunque su estómago se retorcía de inquietud. «Has estado callado», dijo, observando atentamente a Raúl. No levantó la vista del plato. Sí. La misma respuesta que había dado antes. El mismo tono indiferente. Apretó el tenedor. ¿Vamos a hablar de esto o no? Raúl finalmente la miró a los ojos. ¿Hablar de qué? Sintió una oleada de frustración. Me estás tratando como si hubiera hecho algo malo. Raúl dejó el tenedor, con una expresión indescifrable. ¿Lo has hecho? Sofía se quedó sin aliento. Por un segundo, juró haber visto algo parpadear en sus ojos. No ira. No tristeza. Algo peor. No preguntaba porque quería la verdad. Preguntaba porque ya la tenía. Mientras Sofía se desmoronaba, Raúl seguía metódico. Su abogado le aseguró que todo estaba en orden. ¿Las cuentas? Seguras. ¿La casa? Intocable. ¿Sus finanzas conjuntas? Ya no eran conjuntas. Sofía no tenía ni idea de que, en el espacio de unas pocas semanas, Raúl la había borrado de su vida financiera. Todavía caminaba por la casa como si fuera suya. Todavía gastaba dinero como si nada hubiera cambiado. Pero cuando llegara el momento, se daría cuenta de la verdad, todo lo que pensaba que tenía ya no estaba. ¿Y la mejor parte? Se lo había entregado en bandeja de plata. Raúl dejó de dormir en su cama. Se mudó a la habitación de invitados, sin decir nada. Oía sus pasos en el pasillo por la noche, dudando frente a su puerta. La imaginaba allí de pie, tratando de reunir el valor para llamar, para preguntarle qué vendría después. Pero nunca lo hizo. Porque tenía demasiado miedo de la respuesta. Era tarde cuando Sofía llegó a casa esa noche. Esperaba la rutina habitual, la fría indiferencia de Raúl, el pesado silencio entre ellos. En cambio, encontró algo más. Un sobre. Estaba sobre la mesa de la cocina, perfectamente centrado, esperándola. Las manos de Sofía temblaban cuando lo cogió. Ya sabía que no era bueno. Lo abrió lentamente, conteniendo la respiración mientras sacaba los papeles del interior. Y entonces lo vio. Papeles de divorcio.
Su nombre, impreso con claridad. La firma de Raúl ya estaba en su lugar. Pero eso no fue lo que le hizo flaquear las piernas. Fue el segundo conjunto de documentos. Un desglose financiero. Cuentas bancarias cerradas. Transferencias de propiedad completadas. Nada a su nombre. Nada que quedara. Su mundo se tambaleó. Esto no era solo un divorcio. Era la destrucción total. Raúl había estado planeando esto durante semanas. Quizás meses. Y ella ni siquiera lo vio venir. Sofía tragó saliva con dificultad, el pulso retumbando en sus oídos. Se volvió lentamente. Raúl estaba en la puerta, con los brazos cruzados, mirándola. Y por primera vez desde que esto comenzó, sonrió. No de diversión. No de calidez. Sino de victoria. Sofía miró fijamente los papeles que tenía en las manos temblorosas, el peso de los cuales presionaba su pecho como una piedra. Esto no podía ser real. Esto no podía estar sucediendo. Miró a Raúl, buscando algo, ira, arrepentimiento, vacilación, pero no había nada. Solo una tranquila y aterradora finalidad. Di algo, susurró. Raúl ladeó ligeramente la cabeza. ¿Qué hay que decir? Su voz era firme. Fría. Como si esto ya hubiera terminado. Sofía forzó una sonrisa, dejando los papeles con cuidado como si fingir que no existían los hiciera desaparecer. Esto es ridículo, dijo, sacudiendo la cabeza. Estás molesto, lo entiendo. Podemos hablar de esto. Raúl exhaló por la nariz, algo parecido a la diversión brilló en su rostro. ¿Hablar? Repitió. ¿Cómo le hablaste a Martín? Sofía sintió un vuelco en el estómago. Había dicho el nombre. Lo sabía. Raúl se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando las manos en el respaldo de una silla. ¿Cuánto tiempo ibas a seguir mintiéndome? Sofía tragó saliva. Yo no estaba. No lo hagas. Su voz era aguda, cortante. Ya hemos pasado esa etapa. Se le hizo un nudo en la garganta. Raúl, por favor. No tienes por qué hacer esto. Pero él solo sacudió la cabeza, con una expresión indescifrable. Tú lo hiciste, Sofía. Tomaste tu decisión. Y ahora, yo he tomado la mía. Su respiración se aceleró. Tenía que arreglar esto. Tenía que salvar algo. Se obligó a reír y se acercó. Vamos, Raúl. ¿No quieres que esto acabe así? Le cogió del brazo. Pero él dio un paso atrás. Y así, de repente, lo sintió, el último hilo de control se rompió. Sofía no durmió esa noche. Raúl no discutió. No gritó. No le dijo que se fuera. Simplemente, dejó de verla. Se movía por la casa como si ella no estuviera allí, como si ya se hubiera convertido en un fantasma. Por la mañana, ella no pudo soportarlo más. Necesitaba algo, alguien. Necesitaba a Martín. Cogió sus llaves y salió de la casa sin mirar atrás. El trayecto hasta el apartamento de Martín fue confuso. Sus manos estaban resbaladizas contra el volante, su respiración entrecortada. Pero cuando llegó, algo no estaba bien. La calle estaba tranquila. Demasiado tranquila. Su coche no estaba. Su pulso se aceleró mientras subía las escaleras, llamando con fuerza a la puerta. Silencio. Llamó de nuevo. Martín. Nada. Su pecho se apretó cuando agarró el pomo, cerrado. Dio un paso atrás temblorosa, con la mente acelerada. ¿Dónde estaba? Buscó a tientas su teléfono y marcó su número. Sonó una vez. 2 veces. Entonces. El número al que llama está fuera de servicio. El mundo se tambaleó. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. El pánico se apoderó de ella mientras retrocedía, con el corazón a punto de estallarle. Martín se había ido. Sin avisar. Sin dar explicaciones. Simplemente, se había ido. Y de repente, lo entendió. Raúl.
Él había hecho esto. Él lo había planeado. Casi se le doblan las rodillas cuando la realidad se abatió sobre ella. No se trataba solo de dejarla. Se trataba de borrarla. Sofía se sentó en su coche y miró fijamente el apartamento vacío. No tenía nada. Ni casa. Ni dinero. Ni Martín. Todo lo que había construido, todos los secretos que creía haber enterrado, ahora eran polvo en sus manos. Y Raúl lo había hecho sin siquiera levantar la voz. Apretó con fuerza el volante, el peso de sus decisiones la aplastaba. Entonces, en el espejo retrovisor, vio algo. Un coche. Aparcado calle abajo. Faros apagados. Observando. Se le cortó la respiración. Giró bruscamente, mirando por la ventana. Pero el coche ya se alejaba, desapareciendo en la noche. No necesitaba ver al conductor. Ya lo sabía. Raúl. No solo la estaba dejando. Se estaba asegurando de que ella lo entendiera. Había perdido. Sofía siempre había creído que caería de pie. Se había pasado la vida tejiendo mentiras en redes de seguridad, asegurándose de que siempre tenía opciones, siempre tenía el control. Si algo fallaba, podía girar, manipular, encontrar otro camino. Pero ahora, no había salida. No le quedaba nada en lo que apoyarse. Martín había desaparecido sin dejar rastro. El apartamento que antes le parecía un escape era solo otra puerta cerrada. ¿Y Raúl? Raúl la había dejado sin nada. ¿Y lo peor? Nunca había levantado la voz. Sofía condujo sin rumbo durante horas, con el teléfono pesado en la mano. Siempre había sido buena para mantener a la gente cerca, para mantener conexiones por si alguna vez las necesitaba. Pero cuando empezó a marcar números, uno por uno, la realidad se hizo evidente. Nadie contestaba. ¿Su hermana? Directo al buzón de voz. ¿Su mejor amiga? Lo siento, Sofía, no puedo involucrarme. Incluso las personas con las que apenas hablaba le daban la misma respuesta, vacilación, excusas, evasión. No estaba sola. La habían dejado de lado. Y no era difícil averiguar por qué. Raúl había sido cuidadoso. Estratégico. No solo le había quitado el dinero o la casa. Le había quitado su lugar en la sociedad. Las personas que una vez la recibieron, que la admiraban, que envidiaban la vida que había construido, todas le habían dado la espalda. Porque Raúl se había asegurado de que vieran la verdad primero. Ahora, no había compasión. Nadie estaba dispuesto a escuchar. Ella no era Sofía, la encantadora esposa de un hombre exitoso. Era Sofía, la mujer que lo había destruido todo. Y nadie quería estar cerca de ella cuando las cosas se calmaran. Raúl ya no pensaba en Sofía. No como solía hacerlo. Ya no quedaba ira. Ni arrepentimiento. Ni dolor persistente. Solo libertad. El divorcio se finalizó en cuestión de semanas. Su abogado se había asegurado de que fuera limpio, preciso, sin dejar lugar a que Sofía reclamara nada. ¿La casa? Suya. ¿El gimnasio? Suyo. ¿El futuro? Suyo. Y por primera vez en años, podía respirar. Ya no había dudas. Ya no había sospechas. Ya no había que esperar a que algo saliera mal. Su vida volvía a ser suya. Y eso era todo lo que había querido siempre. Llovía la última vez que la vio. Raúl acababa de terminar su entrenamiento en el gimnasio, con los músculos doloridos de la mejor manera y la mente despejada. Salió al exterior, con la fresca llovizna golpeando su piel mientras buscaba sus llaves. Y entonces. Una figura. Acurrucada cerca del callejón, empapada de la cabeza a los pies, con los brazos alrededor de su cuerpo. Sofía. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. De alguna manera, ella parecía más pequeña. La confianza, la arrogancia, habían desaparecido. Ahora, solo había desesperación. Sus labios se abrieron, pero no salieron palabras. Raúl suspiró, ladeando ligeramente la cabeza.
¿Qué quieres, Sofía? Ella tragó saliva con dificultad. Yo. Su voz se quebró. Lo intentó de nuevo. No tengo a dónde ir. Raúl exhaló lentamente, asintiendo una vez. Lo sé. Sofía parpadeó rápidamente, como si esperara algo, compasión, una reacción, al Raúl que solía controlar. Pero ese Raúl se había ido. No quedaba nada entre ellos más que silencio. Ella dio un pequeño paso adelante. Raúl, por favor. Yo. Él sacudió la cabeza. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó. Sofía se quedó allí, temblando bajo la lluvia, observando cómo desaparecía en la noche. Y por primera vez, ella comprendió. No había perdido solo a Raúl. Había perdido todo lo demás. Raúl nunca miró atrás. No había necesidad. El pasado ya se había reducido a cenizas y no tenía intención de examinar los restos. Su futuro era su presente, construido sobre la base de todo lo que había aprendido, la traición, la paciencia, la silenciosa destrucción de la mujer que pensaba que podía ganarle. ¿Y Sofía? Había sido borrada. Pero borrar a alguien no significaba olvidarlo. El gimnasio estaba más concurrido de lo habitual esa noche, los sonidos rítmicos de los puños golpeando los sacos y los entrenadores gritando instrucciones llenaban el aire. Raúl se movía por el espacio con una facilidad que provenía de años de rutina, ajustando la postura de un alumno aquí, corrigiendo un jab allí. Se sentía bien. No solo el trabajo, sino la vida que había reconstruido. Todo había encajado. Su negocio había crecido. Sus cuentas personales se habían recuperado con creces. Incluso había empezado a viajar, algo que Sofía siempre había evitado con excusas. Sin obligaciones. Sin distracciones. Se acabó despertarse en un mundo que parecía una mentira. Mientras terminaba la última sesión de entrenamiento de la noche, secándose el sudor de la frente, se vio en el espejo. Más fuerte. Más delgado. Diferente. No era el mismo hombre al que Sofía había manipulado, el hombre que ella creía demasiado ciego para ver lo que estaba sucediendo justo delante de él. Ese hombre había muerto la noche que la dejó plantada bajo la lluvia. Y Raúl nunca se había sentido más vivo. La ciudad parecía más fría ahora. O tal vez era solo ella. Había avanzado por la vida con la certeza de que siempre tendría un lugar donde aterrizar, alguien que la atrapara. Pero la verdad se había asentado hacía mucho tiempo, no quedaba nadie. Ningún hogar. Ninguna red de seguridad. Ningún Martín. Había pasado semanas buscándolo, llamando a números antiguos, yendo a lugares familiares, esperando que hubiera dejado algún rastro. Nada. Raúl se había asegurado de ello. No le quedaba dinero para luchar contra el divorcio, ni forma de impugnar lo que ya le habían quitado. Había firmado los papeles porque no había otra opción. Y ahora, era solo otra cara anónima en la ciudad que antes era suya. No había piedad para ella. Ni compasión. Solo silencio. Había intentado reconstruir su vida, empezar de nuevo, pero los susurros la seguían allá donde iba. Las personas a las que una vez llamó amigos ya no le devolvían las llamadas. Incluso los posibles trabajos se le escapaban de las manos cuando alguien, se aseguraba silenciosamente de que las puertas permanecieran cerradas. Sabía que era obra de Raúl. No de una manera evidente. No de una manera que pudiera probar. Pero en los pequeños y sofocantes detalles. En la forma en que la gente dudaba cuando pronunciaba su nombre. En la forma en que las oportunidades desaparecían justo antes de que pudiera alcanzarlas. Raúl no se había limitado a borrarla de su vida. Se había asegurado de que nunca pudiera reconstruir una sin él. ¿Y lo peor de todo? Lo había hecho con una sonrisa. Había pasado un año desde el divorcio cuando Sofía lo volvió a ver. No había sido su intención. Estaba caminando por la ciudad, con la cabeza gacha, concentrada en no pensar en nada más que en pasar otro día. Entonces, escuchó su voz. Tranquila. Firme. Familiar. Se dio la vuelta antes de poder contenerse.
Y allí estaba él. Raúl estaba fuera de una cafetería, hablando con una mujer alta, segura de sí misma, con una sonrisa fácil. Y Sofía se dio cuenta, con un punzante dolor en el pecho, de que reconocía la mirada en sus ojos. Estaba feliz. De verdad. Sin esfuerzo. Como si ella nunca hubiera existido. Como si nunca hubiera importado. Quería decir algo. Interrumpir. Recordarle que ella seguía aquí, de pie. Pero no estaba segura de poder soportar la forma en que él la miraría. Con indiferencia. Con la misma quietud final que él le había dado esa noche bajo la lluvia. Así que, en cambio, se dio la vuelta y se alejó. Por primera vez en su vida, Sofía supo cuando estaba realmente derrotada. Y nunca miró atrás.